y si alguien lo tiene por ahí, son tan amables de leerlo, y si no lo leemos en la pantalla. ¿Lo tienes? Malaquías 3:22. ¿Listo? Si alguien es tan amable de leerlo, lo leemos. Malaquías 3:22. ¿Lo leo de ahí? Sí. Acuérdense de la ley de Moisés, mi servidor, a quien entregué en el cerro Horeb leyes y ordenanzas para todo Israel. Perfecto. Leyes y ordenanzas para todo Israel. Y los judíos, ellos tienen como, los israelitas y judíos tienen como alrededor de 600 leyes y ordenanzas morales y ceremoniales. Esta ley que entregó Dios a su siervo Moisés es para los israelitas y judíos, y nosotros somos cristianos. Así que los animales puros e impuros, ellos no los podrían comer. Nosotros sí, ahorita vamos a darnos cuenta por qué. Y todo este tema lo van a encontrar en la Biblia, Levíticos 11, del 1 al 23. Quizás por razones de tiempo no lo vamos a alcanzar a leer, pero yo se los voy a decir aquí textualmente. Pero apunten Levíticos 11, del 1 al 23. Y también ponen Levíticos 11, 46. Muy bien, en Levíticos 11:1 dice: Yahvé habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles: habla a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales terrestres que pueden comer. ¿Cuáles son los animales que pueden comer los israelitas y judíos? Bien, en el capítulo 11, versículo 3, dice: ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en 2 uñas y que rumie. Así que si los animales cumplen con estas 2 características, que rumien y tengan la pezuña partida, se pueden comer. ¿Qué viene siendo el cordero, el ciervo, la cabra, la vaca, la jirafa, la llama y infinidades, ¿verdad? Pero si no cumplen con estas características, serían considerados impuros. ¿Como cuáles? Como el camello, que rumía, pero no tiene dividida la pezuña. El conejo, que rumia, pero no tiene dividida la pezuña. Lo mismo la liebre. A diferencia del cerdo. El cerdo tiene dividida la pezuña, hendida en 2 uñas, pero no rumia. He ahí la razón por que los israelitas judíos no pueden comer cerdo y estos animales considerados impuros. Entonces los puros serían los que rumían y los que tienen dividida la pezuña. Cumplen con estas 2 características, son considerados puros. Si no, alguna u otra no coincide, son impuros. Por eso, no sé si ustedes han escuchado que el cerdo es impuro, que no comas carne de cerdo. ¿Por qué? En aquel tiempo, por razones de higiene, especialmente donde hacía mucha calor. Y para que los israelitas y judíos aprendieran a agarrar ordenanzas y los llevara a una vida a Dios, a un camino para Dios. Entonces, esos son los que serían, ¿cómo le llaman? Equinos. Los acuáticos, los pescados.
Los que viven en los mares o en los ríos, los puros, tendrían que, las características que ustedes pueden agarrar como puros sería que tengan escamas y aletas. Si tiene escamas y aletas, son considerados puros, como la tilapia, el salmón, los que son de las costas. ¿Qué estaba diciendo que es de las costas por allá? Si tiene escamas y aletas, para los israelitas y judíos, son considerados impuros. Los que no tienen aletas ni escamas, o tienen aletas pero no escamas, o escamas pero no aletas, son considerados impuros. Como el catfish, el delfín, el tiburón, el atún, que tienen aletas pero no tienen escamas, son considerados impuros. Para los israelitas, recuerden, como empezamos en Malaquías 3:22, habla a los hijos de Israel. Nosotros somos cristianos. Y las aves, todas las aves que son consideradas impuras, son aquellas que son silvestres, las carroñeras, los gavilanes, la lechuza, la gaviota, el murciélago, y todos los silvestres. Los que son considerados puros son los caseros, los, ¿cómo le llaman? Domésticos. Los domésticos, correcto. Eso sería de las aves. Y para terminar, porque vamos a lo bueno, para terminar con los insectos. Los insectos son considerados impuros todos los alados de 4 patas. Todo insecto alado de 4 patas es considerado impuro. Pero, si tiene alas y 4 patas y piernas para saltar, de esos pueden comer. Sus Biblias quizás pueden decir la langosta, pero no se refiere a la langosta que conocemos nosotros como de mar. Se refiere a la chicharra, a los chapulines, a los grillos, a los saltamontes. De hecho, Juan el Bautista se alimentaba de chapulines, miel silvestre, vestía cinturón de piel y así, ¿verdad? Bien, entonces estos son los animales considerados puros e impuros. ¿Alguna duda hasta ahí? Muy bien. Nos ganamos un poquito de tiempo, porque para no ir a todas las citas, ¿verdad? Bueno, a todas lo encuentran en Levíticos 11, del 1 al 23, y en el 46 les corrobora de que sepan distinguir entre los animales puros e impuros y el animal que pueden comer y el que no. Bien, ahora vamos a lo que sí nos corresponde aprender como cristianos. Un poquito de la historia del Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, que es a lo que sí nos importa como cristianos. Para eso vamos a ir a Deuteronomio 12:23. Y si alguien lo tiene por ahí, si es tan amable de leerlo. Si no, lo leemos aquí de la pantalla, y si no, lo leo aquí por aquí. Pero cuidado con comer la sangre, porque la sangre es el alma, y no puedes comer el alma con la carne. Bien, si se recuerdan en el primer tiempo, nuestros padres Adán y Eva, que comieron en el Edén, por la desobediencia, como decía el hermano, siempre hay que tener una obediencia. Ellos desobedecieron a causa de la desobediencia, que merecen el pecado de la muerte. Entonces, la sangre es considerada la vida, y no puede comer la sangre con la carne porque se considera como la vida, porque la vida le pertenece a Dios. Entonces, Génesis 3 en adelante es donde encuentran allí donde nuestros primeros padres pecaron. Y inmediatamente nos vamos a brincar a Levíticos 17:10.
Si alguien tiene de Levíticos 17:10, si es tan amable de leerlo. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes comen cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré. Muy bien, sigamos leyendo el 11. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Bien, si se fijan que dice que la alma de todo ser viviente está en la sangre. Como dice la alma de todo ser viviente, pues de ser viviente, los animales también son seres vivientes. Hasta un árbol es ser viviente. Los israelitas y judíos a la sangre le llamaban alma. Y ahora en la actualidad los hermanos separados se confunden con esa alma a lo que se le llamaba a la sangre alma. La confundían con la alma espiritual. Tenemos dos almas. Los hermanos separados, al confundir estas dos almas, es cuando, si ustedes han escuchado estas otras sectas que no comen sangre. Y nosotros de católicos, bueno, por lo menos yo en especial, desde que crecí, mi padre le encanta la sangre, la rellena o broma, no sé cómo le llaman acá. Pero ha comido sangre y somos católicos. ¿Por qué será? Si la Biblia dice, si comes sangre, lo exterminaré, porque el alma de todo ser viviente es la sangre. Y es por eso que algunas sectas no comen sangre. Pero hay una explicación. Y ese es lo que dice, a ver. Si un hombre de Israel o de los forasteros que vive en medio de ustedes come cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré, porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas. Pues esta sangre paga la deuda del alma. ¿Ya ven? La sangre del cuerpo le llamaban alma. La sangre, la alma espiritual le llaman alma. Diríamos, tenemos dos vidas, tenemos dos almas, pero vamos a aclararlo y a separarlo. La alma carnal es la que se muere. Nos morimos, se nos acaba el alma de la sangre. ¿Cuál tratamos de salvar el día de hoy, en nuestros tiempos como cristianos? La alma espiritual. Si se recuerdan, hay un texto por ahí que es de Mateo 10:28 que dice, no teman al que mata tu cuerpo, pero no tu alma. ¿Cuál alma? La alma espiritual. Porque la alma de la sangre, la alma del cuerpo se muere y se va al polvo. Y la segunda alma, lo leemos otra vez, dice, y yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda de su alma espiritual. Mismo Jesucristo, cuando fue a la pasión, ¿cuál alma dio para el rescate del mundo entero, de nosotros? La sangre. Porque la alma de todo, la alma paga la deuda. ¿Cómo dice? Perfecto. Bien.
También lo podemos encontrar en Juan 1:29, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como recuerdan que anteriormente hacían sacrificio, Dios mismo dio su Hijo, el sacrificio del mundo entero. Ahorita vamos a regresar otra vez a este texto, porque está un poquito confuso, como un alma, dos almas, dos espíritus. Ahorita lo vamos a desmenuzar, ¿verdad? Bien. Para eso vamos a ir a Juan 6:54. Sí. Esta es 51, pero vamos a leer. O solamente pues 51. Y siguientes. Así es. Bueno, una vez que encuentren Juan 6:51, vamos a leer primero el 54. Sí, Juan 6:54 primero, después leemos el 51 en adelante. Pero primero vamos a leer el 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¿Ven? Se ve como Jesucristo mismo dio su sangre por el rescate de nosotros. En el Antiguo Testamento, los judíos y los israelitas decían, esto es una locura, ¿cómo vamos a comer la sangre de Jesús? ¿Pero qué dice? El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si ustedes no creen en Jesucristo, no tienen vida, siguen como los israelitas. Por eso ellos no pueden comer sangre. Nosotros ya Jesús nos devolvió la vida. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron la vida. Necesitaban a un Salvador. Por eso Jesús significa Salvador. Ya Él nos devuelve la vida. Si usted cree en Jesucristo, ahora usted puede comer carne y sangre, porque aquí lo dice. Esto quizás ahorita les confunde, pero imagínense en aquel tiempo los judíos, y precisamente por eso querían matarlo. De hecho, lo llevaron a la cruz por eso. Porque, como dijo el hermano, ¿cómo puede darnos de comer su sangre y su cuerpo? Imposible, no somos caníbales. No lo aceptaron. He ahí el problema, por eso lo llevaron a la cruz. Los judíos querían matarlo. Ahora sí, lea el 51. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es carne, y lo daré para la vida del mundo. También el 2. Hasta el 52. Los judíos discutían entre sí. Si ven como los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos de comer? Porque si se recuerdan, cuando Dios Padre sacó a los hebreos de Egipto y les daba del maná, pero murieron. Ahora viene Jesús a salvarnos y nos da este pan para la vida eterna. Porque, bueno, ahora otra vez el 51 y el 52, hermano. Y de hecho, si quiere leerlo hasta el 58 de una vez. Y ahí nos va a consolidar todo. Desde el 51 hasta el 58. Nos vamos a dar cuenta cómo ya Jesús nos abre toda la puerta para tener vida eterna comiendo su pan y su sangre.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo para el Padre, así quien me come vivirá para mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que come este pan vivirá para siempre. ¿Qué les parece? Y si regresamos otra vez a Levíticos 17:10, ahí ya no les va a confundir. La alma, la primer alma, ellos tenían dos almas, nosotros ya no le llamamos alma a la sangre, nosotros solamente le llamamos alma a la espiritual. A la sangre ya no le llamamos alma, porque la sangre se muere y se acabó. Solamente nosotros como cristianos le llamamos alma a la vida espiritual. Los judíos y israelitas le llamaban a las dos almas. Por eso, si alguien todavía se quedó en el 17:10 y lo volvemos a leer, ahora sí lo vamos a comprender. Y si no, lo volvemos a leer. Sí, 17:10 otra vez, por favor. Sí, y ya para que no haya confusión. Espero. Sí, ahí va. Ahora sí, Levíticos 17:10. Si un hombre de Israel o de los forasteros que viven en medio de ustedes comen cualquier clase de sangre, aborreceré a esta persona que come sangre y la exterminaré. Bien, ahí viene sigue poniendo así, ahí viene la primer alma. A ver, sigue. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Primer alma. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas. Bien, Pues esta mismo sangre- Jesucristo en la pasión, en la cruz. ¿Cuál carne, cuál sangre dio, cuál alma? ¿La carnal o la espiritual? ¿No? Carnal. Para el rescate de sus almas. Espiritual. Continúe leyéndolo, hermano. ¿Te quedó en el 11? Sí. ¿Era la primera alma? Por eso he dicho a los hijos de Israel, ninguno de ustedes comerá sangre, ni tampoco el forastero que vivía entre ustedes. Ya leí otra, hermano. Leyó Levíticos 17:11. Se quedó en Levíticos 17:11. Ahí está la primera alma. Bueno, en el 11. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Primera alma. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas. ¿Para rescatar cuál alma? La espiritual. Perfecto. Ahora sí. Y sigue para terminar. Pues esta sangre paga la deuda del alma. ¿Se recuerda que una vez que Jesucristo murió, qué dijo? Todo está cumplido. Pagó la deuda por las almas espiritual de todos nosotros. Ahora sí entendimos, ¿verdad? Sí. Bien, entonces sigamos con Hechos 15:20. Sí, de hecho el hermano ya ha leído Hechos 1. Nosotros vamos a leer Hechos 15:20. Vamos aquí. Ahí tiene el 19, pero no hay problema.
Sí, lo veremos del 19. Como decía el hermano, en Hechos 15:1, cuando Pablo, Bernabé, Silas empezaron a evangelizar a los paganos y gentiles, tuvieron sus problemitas, que si los circuncidaban, que si les ponían cargas pesadas, que si les esto, que si los otro. O sea, un problema grande. Pero ¿qué hicieron? Fueron al concilio, como dijo el hermano, a la iglesia, se unieron y decidieron qué hacer. Se pusieron de acuerdo con los presbíteros, ancianos, los jefes de la iglesia, y mandaron a ciertos apóstoles, que fue a Pablo, a Bernabé y a Silas, los mandaron a Sicilia, o ¿cuál era? A Antioquía. ¿Cuál era? Antioquía, para llevarles carta de mano, derecho de mano, y decirles de voz directa lo que deberían de hacer. ¿Cómo los iban a evangelizar? Ya no poniéndole cargas pesadas, ya no los iban a hacer que se circuncidaran, ya no iban a hacer eso o lo otro, pero sí les querían poner una disciplina que de hecho va a venir un poquito en su, creo que viene en el examen, si no estoy seguro, pero apúntele ahí, póngale una estrellita, pero porque creo que viene en el examen. Esta cita, para que se recuerden, es una medida disciplinaria. Este texto es una medida disciplinaria que en el concilio se pusieron de acuerdo que no les iban a poner cargas pesadas, pero que sí se abstuvieran a no qué. Vamos a leerlo. Hay 4 cosas que no deben de hacer. Esta carta que les trajeron a ellos les dice que se abstengan de 4 cosas. ¿Y cuáles son? Vamos a leerlo, si alguien lo tiene por ahí. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta que se abstenga de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. Primera cosa. ¿Continúo? Dame un chocito ahí. Primera cosa, que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos. Hasta el día de hoy nosotros tenemos que abstenernos de juntarnos con esta gente, a hacer que hacen hechicerías, que hacen esto, que hacen lo otro. Aquí también en el Antiguo Testamento, ya no es el Antiguo, perdón, en el Nuevo Testamento, San Pedro, San Pablo, Bernabé y Silas están viniendo con los de Antioquía y le están diciendo: hey, sí queremos que te conviertas al Señor, pero no debes de rendir culto a los ídolos. Primera cosa, hay 4 cosas disciplinarias que no quiere que hagan. Y la segunda cosa sería, a ver, siga leyendo, hermano. De las relaciones sexuales prohibidas. De las relaciones sexuales prohibidas, ¿por qué? Porque no se casaban, se juntaban nada más y vivían así. Y si se les antojaba, vivían con la hijastra, con la prima, con la hermana, con esto. Es un relajo. Entonces, primera, que no rindan culto a los ídolos. Segunda, de las relaciones prohibidas. En el día de hoy no somos tan maniáticos, se nos hace fácil por ahí a los que no estamos casados vivir en unión libre. Eso está prohibido, es vivir en pecado. Decisiones personales, yo no voy a juzgar a nadie, pero bíblicamente está prohibido. Cada quien arregle su vida lo más pronto que pueda para acercarse al Señor, que es la segunda cosa que sería de ahí. La tercera sería, si tiene el texto, hermano, ahí para que siga leyendo. San Domingo. De la carne de animales sin sangrar. ¿Por qué? Porque antes agarraban, tenían ganas de carne, agarraban, digamos, un marrano y no le cortaban el cuello ni lo ahorcaban. Simplemente lo ahorcaban y lo empezaban a comer. Algo así medio, yo en ese tiempo medio loco, ¿verdad? Entonces, y se recuerdan que en el Antiguo Testamento no debían comer la sangre con la carne porque era la vida. Los apóstoles, cuando vino Jesús, pues ya empezaron a ser cristianos, ¿verdad? Ellos nos trajeron a nosotros esa evangelización.
pero ellos venían de ser judíos, todavía traían esas leyes y ordenanzas de Moisés. Lo cambiaron, pero todavía ahí le ponían, por lo menos vamos a decirles que no hagan culto a los ídolos, que se abstengan de las relaciones sexuales prohibidas y que no coman animales sin sangrar, porque nada más los soltaban. Y siga leyendo para encontrar la 4, hermano. Y de comer sangre. Lo que acabamos de leer en el anterior, comían sangre, los judíos no pueden comer sangre, ¿por qué? Porque era considerada la vida. Entonces, es una medida disciplinaria cuando les llegue a su examen. Recuerden, ahí pónganlo en notita, medida disciplinaria, ¿de qué? De esas 4 cosas. Ese texto, pónganle por ahí una crucita o algo, no sé cómo lo quieran marcar, porque si les viene el examen, eso es lo que va a contar, medida disciplinaria. Si hay una poquito confusión de por qué los ídolos, hay una respuesta bien importante que la leen en su casa, pero la ponen abajo de este texto, que es 1 Corintios 10, 14, del 14 al 22. Donde dice, huyan del culto a los ídolos. 1 Corintios 10, del 14 al 22. Cuando están en casa la leen y le agarran un poquito de conciencia y dicen, ay Dios mío. ¿Del 10 a qué? Del 10, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, 22. El 14 al 22. Muy bien, después de esto vamos a ir a Mateo 15, 11. Mateo capítulo 15, versículo 11. Y esta también es una de sus citas para el examen, para que la marquen también con una estrellita o un marcador, no sé cómo la... Mateo, ¿qué? 15, versículo 11. Mateo, ahí está. Mateo capítulo 15, versículo 11. Y si ya la tienen por ahí, vamos a leerla. Recuerden que esta va a ser para su examen, junto con la de Hechos 15:20, la medida disciplinaria. Mateo 15:11 va a ser para su examen, para que la marquen también. Y si ya la tienen por ahí, si son tan amables de leerla, por aquí los hermanos, ejemplares, en la pantalla. Todo usted, hermana, si ya está lista por ahí, por favor. Dios 15:11. Escuchen el tiempo. Lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, pero lo que sale de su boca, eso mancha al hombre. Bien, se recuerdan que en el Antiguo Testamento animales impuros, no puedes comer carne, no puedes comer marrano, no puedes comer murciélagos o insectos alados, pescado que no tiene aletas o escamas. Y en este texto dice, no mancha a la persona si algo entra a tu boca. ¿Qué es lo que mancha a la persona realmente? Lo que sale de su boca de uno. Siempre renegamos. ¿Qué vamos afuera y encontramos un hermano separado hablando mal del católico o de la iglesia? Qué triste, ¿no creen? ¿Qué está manchando su alma? Hablando de la iglesia de Dios. Yo pertenezco a la iglesia, yo soy parte de la iglesia, pero él está hablando mal de la iglesia de Dios. Es un grave problema. No está hablando de mi familia, no está hablando de mi primo, mi hermano, mi esposa, mis padres. Hablando imagínense de lo grave, de la iglesia de Dios vivo. Nosotros afortunadamente estamos acá aprendiendo la palabra de Dios y por aquí los hermanos tienen su logo. Primera de Pedro 3:15 y 16.
creo que todos la deberían de saber, pero esa sería la respuesta de nosotros al estar acá. ¿Cómo responder o cómo vivir afuera si nos encontramos con un hermano separado que está en contra o hablando mal o manchando su alma, como dice, lo que sale de su boca? ¿Y qué debemos de contestar nosotros o cómo debemos estar preparados? Si alguien se recuerda a los hermanos que tienen camisa azul, ¿qué dice el texto? Primera de Pedro 3:15 a 16. La deberían de saber de memoria. Estar siempre preparados, de hecho dice así, estar siempre preparados para dar testimonio, fe de nuestra fe. ¿Y cómo? ¿Cómo la vamos a dar? ¿Enojados? ¿Peleando? Como dicen, ¿usted quiere pelear con los hermanos separados? No. ¿Cómo? ¿Cómo la vamos a dar? Sobre este versículo, los hermanos separados, este versículo lo usan mucho para la Semana Santa, porque como nosotros los católicos